A esta hora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, alcalde. Muy buenas noches, placer saludarlo, Juan Carlos, igualmente a Laura, para la audiencia en Estados Unidos, por supuesto en América Latina y en todo el Caribe. A la orden para responder las preguntas que alguien tenga que formular. Alcalde, pareciera ser reiterativa, obviamente, la postura por parte de la oposición, del Comando Simón Bolívar, de la Mesa de la Unidad Democrática, con respecto a esta auditoría de acta por acta, voto por voto, mesa por mesa, pero también ha sido reiterativa la respuesta por todos los sectores del oficialismo, donde se niegan a por lo menos mostrar esos cuadernos de votación, esas huellas dactilares. Entonces, este juego pareciera que está trancado en Venezuela. Se esperan entonces manifestaciones de calle, una voluntad tal vez popular más que legal en este momento para ejercer presión. Bueno, la parte que ha marcado Enrique Capriles es la de defender la victoria, la de luchar porque resplandezca la verdad que quiso poner de manifiesto nuestro pueblo el pasado 14 de abril en un escenario de paz, de convivencia, evitando que la sangre llegue al río, conteniendo la euforia y en este caso también la indignación de un pueblo que siente que se le hizo trampa, que se le hizo fraude en ese proceso. Y la mejor manera de disipar todas estas tinieblas, la mejor manera de poder dirimir estas contradicciones es haciendo la auditoría como Dios manda. Y por eso nuestra insistencia, por ejemplo, en que se hagan las experticias de los cuadernos. Los cuadernos no son otra cosa que el cuerpo del delito. Los cuadernos no son otra cosa que la posibilidad de precisar hasta dónde se cometieron todas estas irregularidades, los centros donde aparecen personas fallecidas que aparecieron votando, los dobles cedulados, todas las intimidaciones que se llevaron adelante para desarrollar la figura del voto asistido, o sea, un cúmulo de ventajismo que estamos en capacidad de fundamentar con pruebas incontestables y por eso la determinación de Capriles de exigir la auditoría que es la que establece la ley venezolana. Alcalde, cambiando un poco el tema y haciendo referencia a la detención del señor Antonio Rivero, ¿se puede considerar esta detención como injustificada, teniendo en cuenta que el pasado jueves aquí en el informativo de NTN 24, él mismo aseguró que la grabación en la que aparece fue sacada de contexto? Sin duda alguna, esto es un capítulo más de la represión de un gobierno que quiere mantenerse precisamente aplicando estas medidas arbitrarias. Un gobierno débil, un gobierno que ya no tiene respaldo popular, un gobierno que utiliza las instituciones públicas para tratar de criminalizar a la disidencia, un gobierno que califica de conspiradores a todos los ciudadanos que se quejan por los problemas no solamente de orden electoral, porque aquí no es solo el conflicto que se deriva de todas estas zonas oscuras que han ensombrecido el proceso electoral, sino también de los problemas que tienen que ver con los servicios básicos de los venezolanos que no pueden esconder su preocupación por el problema de la inseguridad que ubica a Venezuela como uno de los países más inseguros del mundo, el problema del desabastecimiento de alimentos, el problema de la interrupción de los servicios de electricidad, en definitiva, un gobierno que pretende mantenerse en el ejercicio del poder a punta de represión, un gobierno que pretende, por ejemplo, clausurar el Parlamento. Yo denuncio a través de este medio internacional que en Venezuela se pretende silenciar lo que es el corazón de una democracia, el Parlamento, que es el santuario de la libertad para cualquier pueblo del mundo. En esa denuncia, si bien se hace a nivel internacional, si bien se hace a nivel nacional, ya tenemos entonces en este momento al general Rivero detenido, se esperan nuevas detenciones. ¿Qué hacer más allá de esas denuncias a nivel nacional e internacional? La de organizar nuestra lucha cívica, la de no agotar el espíritu combativo de un pueblo que tiene años, porque no es la lucha que estamos dando en estos 15 días, en estos 20 días, es la lucha persistente de una sociedad que no está dispuesta a claudicar en su indeclinable decisión de defender la democracia venezolana. Y por eso nuestra solicitud de solidaridad a la comunidad internacional. No es que estemos aquí cruzados de brazos esperando que desde Colombia o desde Brasil o desde Perú lleguen las soluciones para nuestros conflictos. Simplemente
que la comunidad internacional no se engañe, que la comunidad internacional no coneste un régimen como este que está doblegando las instituciones públicas, que usa a los tribunales, que usa a la fiscalía, que usa a los organismos policiales para perseguir, por ejemplo, como lo está haciendo con esta privación ilegítima de la libertad del general Antonio Rivero, y que es capaz incluso de amenazar con meter preso a quien acaba de ser favorecido con la mayoría de los votos del pueblo venezolano. Alcalde Ledesma, ¿es el general Rivero el primer preso político de Nicolás Maduro, tal y como lo aseguraba hace pocos minutos el líder de la oposición, Leopoldo López? Es uno de los presos políticos de mayor notoriedad, pero no nos olvidemos que desde la noche del pasado 14 de abril, cuando el Consejo Nacional Electoral de manera precipitada proclamó la victoria sospechosa de Nicolás Maduro, se han producido un sinnúmero de detenciones de estudiantes, de ciudadanos. Ya contamos con más de 160 ciudadanos sometidos a procesos indebidos, de estudiantes que han sido atropellados, de ciudadanos que han sido incriminados de manera injusta, comenzando por el propio Capriles, que ha sido blanco de las acusaciones más insólitas, cuando se ha montado todo un guión basado en la mentira, pretendiendo colocar a Capriles como un dirigente incendiario que ha llamado a la destrucción de centros de salud, lo cual es absolutamente falso. Nicolás Maduro preside un gobierno de estirpe autoritaria que pretende sostenerse en el ejercicio del poder, asfixiando la voz de un pueblo que no va a dejar de luchar, que no va a dejar de protestar, porque ese es nuestro legítimo derecho y no vamos a permitir que se nos conculque y se nos arrebate ese derecho. Alcalde, quiero leer justamente una encuesta que acaba de aparecer y que ha trinado Félix Seijas, quien es el director de IVADI, y dice lo siguiente: después del 14 de abril, 38% aprueba gestión de Nicolás Maduro, el 57,3% no la aprueba y el 4% no sabe o no responde. ¿Cuál es la lectura que se le pueden dar a estos números? ¿Que en tan poco tiempo hubo un desencantamiento, una desilusión por parte de lo que suponía Nicolás Maduro en la presidencia? ¿O hay algo más allá que se esconde detrás de estos números? No, es que este es un caso insólito. Creo que este gobierno es el único gobierno en el mundo que no ha tenido luna de miel, como ocurre con cualquier administración que se recién estrena. Y esto es la razón fundamental de esto, bueno, que lo comentemos en alta voz, obedece a que el pueblo identifica a este grupo que acumula el poder en sus manos como el grupo responsable de todos los inconvenientes que estamos padeciendo los venezolanos. Este es el país, como lo acabo de decir, en el que en los últimos 3 meses han perdido la vida cerca de 5.000 seres humanos. Nada más en la ciudad de Caracas, en lo que va del mes de abril, que estamos por despedir, han ingresado a la morgue de la ciudad de Caracas más de 400 cadáveres. Este es el país con la inflación más alta, no solamente de nuestro continente, sino ya casi que de todo el mundo. Este es el país que es el primer productor de petróleo, o el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, que está importando gasolina. Este es el país donde los venezolanos tenemos que depender de la importación de los alimentos en más de un 70%. O sea, un país con un gobierno que lo que provoca son confrontaciones, un país con un gobierno que no puede esconder la marca de la responsabilidad en el fracaso en la aplicación de políticas públicas cuando hablamos de agua, cuando hablamos de electricidad, cuando hablamos de seguridad. Alcalde, ¿estos números de las encuestas serían los de los resultados del 14 de abril? Estos números de las encuestas lo que están reflejando es la verdad que ya no se puede tapar, que no se puede silenciar. Y es la verdad que brotó de las urnas electorales, más allá de las maniobras de un gobierno que puso al servicio de la candidatura de Nicolás Maduro la chequera de la empresa petrolera de Venezuela, las chequeras de todos los ministerios, la fuerza bruta de todos los organismos policiales, instituciones vaciadas de contenido, porque aquí es público, es notorio cómo el Tribunal Supremo de Justicia, cómo la Fiscalía Pública, cómo los organismos policiales, cómo incluso el más alto jerarca de la Fuerza Armada Nacional de manera irregular
hacía declaraciones públicas a favor del candidato del oficialismo. Y más allá de todo ese exceso de poder, más allá de ese ventajismo, el pueblo valiente, el pueblo corajudo de Venezuela acudió a las urnas electorales, y estos sentimientos que revelan o que recogen las encuestas no es otra cosa que una manera de sintetizar el disgusto, la inconformidad de la mayoría de los venezolanos con este gobierno que no ha estado a la altura de sus responsabilidades con el país. Alcalde, ¿cuál cree usted que es la verdadera razón de la visita del presidente Nicolás Maduro a Cuba como primer país que visita luego de recibir la investidura de presidente? Porque incluso algunos portales del chavismo, oficialistas o del madurismo, dicen lo siguiente, que es que el presidente fue a firmar acuerdos en materia de salud económica, cultural y de educación. El presidente, el señor Maduro, es un alumno aventajado de los hermanos Castro. Bien se sabe que en la carrera por la sucesión del liderazgo de la jefatura del presidente fallecido, allí competían Elías Agua, competían Rafael Ramírez, competían Diosdado Cabello, pero la mano de los que deciden la suerte del gobierno de Venezuela se posó sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no va a otra cosa que a recibir instrucciones de sus verdaderos tutores. Ellos quieren convertir a Venezuela en una colonia del gobierno de Cuba. Y vemos que cómo el gobierno de Venezuela le niega recursos a las gobernaciones, a las alcaldías, cómo el gobierno de Venezuela dice que no hay recursos, por ejemplo, para favorecer a los trabajadores que aspiran a un incremento de sus salarios para poder luchar contra el alto costo de la vida, pero vemos que Nicolás Maduro va a seguir comprometiendo el petróleo de Venezuela, no solamente con el gobierno de Cuba, sino con el gobierno de Nicaragua, con el gobierno de Bolivia. Nicolás Maduro ha sido el responsable en los últimos años de todos estos regalos que ha venido haciendo de manera dispendiosa la administración pública venezolana, regalando el petróleo de Venezuela cuando aquí en nuestro país hay tantas necesidades y tantos problemas que remediar. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, le agradecemos muchísimo por su tiempo en el informativo de NTN 24. Muchas gracias, Laura. Buenas noches, Juan Carlos.